Mi hijo no quiere saber nada de mí. Me odia por haber pagado la universidad de mi hijastro y no la suya. Y, honestamente, creo que lo arruiné todo. La última vez que lo vi, bajaba las escaleras con su maleta al hombro y me gritó: «No te atrevas a seguirme». No cerró la puerta de golpe, no se despidió, simplemente se fue. Como si yo nunca hubiera sido su madre. Me quedé ahí parada, temblando en pijama, sintiendo que algo dentro de mí se había vaciado. No sé por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque no tengo a nadie más a quien contárselo. O quizás porque no quiero irme de este mundo sin que alguien, aunque sea una persona, escuche mi versión. O tal vez, solo tal vez, porque necesito que alguien me diga que no soy el monstruo que todos creen que soy. Hace algunos años conocí al que fue mi segundo esposo. Yo tenía 33 años en ese entonces. Venía de un divorcio complicado, con el corazón hecho pedazos, y criando sola a mi hijo, que tenía 15 y pasaba por esa etapa difícil de la adolescencia. Era rebelde, sí, pero también era mi motor. Su papá nos había dejado cuando él era muy chiquito, y desde entonces, todo lo que hice, lo hice pensando en él. Mi exesposo también tenía un hijo, un año mayor que el mío. Nos conocimos de casualidad, y por un tiempo, pensé que la vida me estaba dando otra oportunidad. Él también venía de una separación y su hijo también arrastraba problemas. Pensé que esa similitud nos unía. Me engañé creyendo que nuestras heridas compartidas nos harían más fuertes. Desde el principio intenté que los dos chicos se sintieran iguales. Organizaba cenas familiares, les compraba ropa parecida, planeaba salidas juntos. Pero no hubo forma. Mi hijo no lo soportaba. Su hijo tampoco me quería, y entre ellos se detestaban. Mi hijastro era complicado, desafiante, maleducado, inestable. Y su papá siempre le justificaba todo: es la adolescencia, le cuesta adaptarse. Yo trataba de ponerle límites, pero él me gritaba, me insultaba, y luego venía llorando, pidiendo perdón. Y yo, creyendo que el amor podía con todo, lo perdonaba. Aprendí tarde que el amor no alcanza para arreglar ciertas cosas. Entonces pasó lo que ahora veo como el comienzo del fin. Mi esposo me pidió usar parte del fondo universitario de mi hijo para cubrir la matrícula del suyo. Al principio le dije que no. Ese dinero lo había juntado desde que mi hijo tenía 8 años. Años de horas extras, de no comprarme cosas, de decirle no a vacaciones. Era su futuro, y eso no se tocaba. Lo había jurado. Pero él insistió. Me dijo que su hijo estaba al borde, que necesitaba estructura o terminaría metido en problemas serios. Me prometió que solo sería una parte, que lo repondría antes de que mi hijo lo necesitara. Que los dos eran nuestros hijos y no debíamos hacer diferencias. Y yo, tratando de evitar otra discusión, queriendo creer que aún podía salvar lo que teníamos, acepté. Me convencí de que no era tanto, de que era solo una vez, que yo era fuerte y que mi hijo lo entendería. ¿Verdad? El hijastro entró en la universidad, pero en pocas semanas ya estaba faltando a clases. A los pocos meses, ya hablaban de que iba a abandonar. Pero ese no fue el verdadero golpe. Lo peor vino un año después. Mi hijo llegó a casa con una sonrisa que me partió el alma. Tenía folletos en las manos y me dijo emocionado: «Mamá, ¿cuándo podemos usar el fondo?». Me aceptaron en la universidad. Yo fingí una sonrisa, le dije que claro, que ese dinero era suyo, que para eso estaba. Pero cuando revisé la cuenta, sentí como si el mundo se me viniera encima. Faltaba una parte. Esa parte que había usado, creyendo que todo se arreglaría con el tiempo. Fui a buscar a mi esposo y le exigí el dinero. Me dijo que no había podido reponerlo, que no tenía cómo hacerlo. Que para qué quería ir a la universidad si igual podía buscar trabajo. En ese momento entendí que había cometido un error que no tenía vuelta atrás. Ya no se trataba de explicar o pedir perdón. Ni siquiera las lágrimas que me caían antes de poder hablar podían arreglar lo que había hecho. Aún así, lo intenté. Me senté frente a mi hijo, el único que siempre estuvo conmigo.
Ese niño al que le prometí que su educación estaría asegurada, pasara lo que pasara. Me hablaba con ilusión de estudiar ingeniería, de las becas que había conseguido, de que podía trabajar medio tiempo. Solo necesitaba ese apoyo que yo le había jurado. Hijo, necesito un poco de tiempo. Todo está un poco complicado, pero estoy buscando soluciones. Me miró raro, frunció el ceño. ¿Qué significa complicado? No supe cómo decirle que ese dinero ya no estaba completo. Que lo había usado para ayudar a otro. Que pensé que podía solucionarlo antes de que él se diera cuenta. Que quise sostenerlo todo sin que le afectara. Él no soltaba el tema. ¿Me estás escondiendo algo? Y temblando, se lo solté. No toda la verdad, pero sí lo esencial. Usamos una parte del fondo para ayudar a tu hermanastro. Fue una decisión muy difícil. Yo. ¿Me estás diciendo que pagaste su universidad con mi dinero?, me interrumpió, con la voz quebrada. Solo fue una parte. Pensábamos reponerlo. ¿Pensaban? O sea que tú y él decidieron por encima de mí, y mis notas, mis esfuerzos, mis planes, eso no valía nada. Claro que valía, mi amor, le dije, casi rogando. Hice lo que creí correcto. Pensé que tú podrías entender, que tú siempre fuiste más fuerte. No soy fuerte, mamá, gritó, con los ojos llenos de lágrimas. Solo aprendí a callarme, a aguantar, porque tú siempre pusiste a los demás por delante de mí. Esas palabras me atravesaron. Porque, en el fondo, sabía que no estaba del todo equivocado. Quise abrazarlo. Se apartó. Me miró como si yo fuera una completa desconocida. No quiero verte. No ahora. Se encerró en su cuarto y no salió por 2 días. Yo pensé que con el tiempo hablaríamos. Que terminaríamos como otras veces, con un abrazo medio torpe pero sincero. Pero cuando llegó el día de la inscripción a la universidad, me levanté y su cuarto ya estaba vacío. La cama tendida. La maleta no estaba. Y sobre la mesa, una nota que decía solo 5 palabras. Me cansé de esperar, mamá. Llamé a su teléfono sin parar. Siempre apagado. Le escribí de todas las formas posibles, pero no recibí ni una sola palabra de vuelta. Revisé su cuarto, por si había alguna pista, nada. Se había ido como si nunca hubiera estado allí. Y ese fue el momento exacto en que sentí que lo había perdido de verdad. No por un rato. No por una pelea. Perdido para siempre. Y lo más triste de todo es que no podía enojarme con él. No podía buscarle fallas para calmar mi conciencia. Porque él no se equivocó. No me mintió, no me traicionó, no me abandonó. Solo escapó de un lugar que ya no era seguro para él. Se fue porque tenía que hacerlo. Y yo me quedé con el silencio. No sola del todo, al menos no técnicamente. Todavía tenía al hombre con el que me casé, y a su hijo. Pero emocionalmente, estaba más sola que nunca. Poco después, recibí una llamada del papá de mi hijo. No fue para preguntar cómo estaba ni para ver si necesitaba ayuda. No. Llamó para gritarme. Me dijo que nuestro hijo le había contado todo, que cómo había podido hacerle eso, que me olvidara de cualquier apoyo financiero. Y colgó. Ese dinero no era opcional. Con eso cubríamos muchas cosas. Comida, facturas, también ayudábamos al hijo de mi esposo. Terapias, libros, su teléfono, su vida entera. Porque claro, él seguía ahí. Seguía fracasando en todo, pero exigiendo como si tuviera derecho a todo. Y cuando le conté a mi esposo que ya no íbamos a recibir más ayuda del padre de mi hijo, solo se encogió de hombros y dijo: entonces busca otro trabajo. Como si no estuviera al borde del colapso. Mi hijo no puede quedarse sin lo que necesita, agregó. Como si el mío no contara. Así que eso hice. Agarré más turnos, dejé de cuidar mi salud, apenas dormía y comía lo que encontraba. Me convertí en alguien que solo trabaja para mantener a flote un barco que ya se estaba hundiendo. Nada de amor, ni descanso, ni reconocimiento.
Solo cansancio y obligaciones. Y su hijo, ni una pizca de gratitud. Seguía metiéndose en líos, fallando en clases, inventando excusas. Me hablaba con desprecio. Y cuando necesitaba algo, me lo exigía. Y yo, lo daba. No por cariño. Por culpa. Por miedo. Por inercia. Había noches en las que me encerraba en el baño y lloraba sin hacer ruido. Otras veces, me imaginaba que mi hijo regresaba. Que llegaba a la puerta, me miraba a los ojos y me decía, sé que cometiste errores, pero aún te quiero en mi vida. Pero eso nunca pasó. Le escribí 1000 veces. Correos, mensajes, postales, cumpleaños, navidades. Silencio total. Como si yo ya no existiera. Mientras tanto, mi esposo seguía como si nada. Su vida, intacta. Su hijo, campando a sus anchas por la casa, como si fuera suya. Y yo me sentía como una huésped que pagaba por quedarse con lo poco que quedaba de mí. Una noche, mientras revisaba las cuentas y veía que ya no podía pagar ni lo básico, mi esposo me miró y soltó esto. Tu hijo debería ayudarnos. Lo miré, confundida. ¿Perdón? También es parte de esta familia. Que coopere. Su hermano necesita apoyo. Y ahí me di cuenta de lo desconectado que estaba de la realidad. ¿Mi hijo? ¿El mismo al que traicionamos? El que se fue sin mirar atrás. Ahora tenía que venir a rescatarnos. Y sin embargo, una parte de mí, rota pero aferrada a la esperanza, pensó que tal vez si le contábamos todo, si le mostrábamos la situación, si le hablábamos desde el fondo del dolor, él podría perdonarme. Volver. Ayudar. Así que empecé a buscarlo. Como una loca. Llamé a viejos amigos, busqué por redes, investigué en su universidad. Tardé, pero lo encontré. Conseguí una dirección. Fui. Toqué su puerta con el corazón acelerado y la garganta hecha un nudo. Cuando abrió, no era el mismo. No por fuera. Por dentro. Su mirada ya no era cálida. Era como si me mirara sin reconocerme. No tengo nada que hablar contigo, dijo sin dudar. Le pedí, casi llorando, que me diera 5 minutos. Solo eso. Por favor. Que era su madre. Que necesitaba hablarle. Me dejó pasar. Nos sentamos, frente a frente, en un lugar que no sentía mío. Y entonces, lo arruiné todo otra vez. Tu hermanastro tiene problemas económicos. Pensamos que tal vez podrías ayudar. Me miró como si estuviera escuchando el peor chiste de su vida. ¿En serio me estás pidiendo dinero? No es eso, intenté explicarle. Solo, algo pequeño, algo simbólico. Para poder respirar un poco. Se puso de pie. ¿Tú vienes a pedirme ayuda para él? Después de quitarme todo lo que era mío. ¿Después de tirarme por la borda? Intenté defenderme. No fue así, me equivoqué, pero tenía buenas intenciones. Tú decidiste que él valía más, me dijo, con rabia en los ojos. No eres mi mamá. Solo eres alguien con mi ADN. Y me echó. Sin gritar. Sin violencia. Solo con esa frialdad que duele más que cualquier insulto. Me quedé ahí afuera, en la vereda, llorando como una niña perdida. Así me sentía, desorientada, rota, sin saber cómo volver. Porque en ese momento, me di cuenta de que no tenía dónde volver. Llegué a casa como un fantasma. Le conté todo a mi esposo. Cada palabra. Cada mirada que me destrozó. ¿Y saben qué hizo? Se enojó. Ese malcriado es un desagradecido. Gritó. Le dimos todo, y ahora ni siquiera puede ayudar a su familia. Él no tiene familia aquí, le dije. Con la voz hecha pedazos. No después de lo que hicimos. No me escuchó. Nunca lo hacía. Dijo que iría él mismo, que le haría entrar en razón. Que lo obligaría a ver que todos teníamos que poner de nuestra parte.
Le supliqué que no. Le dije que no podía presionarlo así, que ya lo habíamos perdido. Pero no me escuchó. Y unos días después, fue sin decirme nada. Horas más tarde, mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Es usted la esposa de nombre? Preguntó una voz seria. Sí, ¿pasa algo? Su esposo ha sido detenido. Cargos por alteración del orden y acoso. Su hijo mayor llamó a la policía tras un incidente en su casa. No recuerdo qué respondí. Creo que ni siquiera dije nada. Solo me quedé ahí, sintiendo como todo se desmoronaba. Como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Ya no sabía cómo seguir en pie. Todo estaba fuera de control. Todo. Regresé a casa sin saber muy bien cómo. El cuerpo me llevaba, pero la cabeza estaba en otro sitio. Fui directo al lugar donde siempre guardaba, por si acaso. Una vieja caja escondida al fondo del armario. Tenía un sobre allí con algo de efectivo. Un salvavidas emocional. Lo abrí. Vacío. Ese vacío fue más que la falta de dinero. Fue el eco de todo lo que había estado ignorando. No necesitaba cámaras ni testigos. Supe quién fue. Lo supe en los huesos. Mi hijastro. Él lo había hecho. Otra vez. No era la primera vez que se llevaba algo sin preguntar. Ropa, dinero, cosas pequeñas que luego desaparecían como si se las tragara el aire. Pero esto fue otra cosa. Fue brutal. Fue descarado. Esa noche, cuando mi esposo volvió de la comisaría, con su aire de mártir incomprendido y una advertencia policial bajo el brazo, le dije lo del dinero. No me atreví a acusar. Solo describí lo que encontré. El fondo que tenía escondido, desapareció, le dije. Se encogió de hombros. Ni siquiera levantó la vista. Si lo tomó, sería por algo importante. No te pongas así por un poco de plata. Un poco de plata. Para él era eso. Para mí era todo. No solo el dinero. Era el último rincón donde aún me sentía capaz de sostener algo sin temblar. No discutí. ¿Para qué? Solo me encerré en el cuarto, marqué el número de mi hermana y le pedí ayuda. Inventé algo, que era una urgencia médica. No me animé a contarle la verdad. No me animé a decirle que lo había perdido todo, incluso el orgullo. Pero pensaba que ya había tocado fondo. Estaba equivocada. Poco después, mi hijo, mi verdadero hijo, compartió su historia. No en privado. No en una conversación cara a cara. Lo publicó en Internet. Con nombres. Con fechas. Con todo. Y lo leyó todo el mundo. No fue solo una confesión. Fue una exposición. Un grito escrito. Habló del dinero, del abandono, de la traición. Del arresto. De mí. Se viralizó. Las reacciones llegaron como una ola que no se podía detener. Me insultaban por redes, pero eso fue lo de menos. Me insultaban en la calle. Una mujer con un bebé en brazos me gritó. Monstruo. Un hombre me arrojó un pan por la ventana de su coche. En el supermercado, oí cuchicheos. Esa es la que le quitó todo a su hijo. Y así me convertí en villana. Aunque nadie conocía la historia completa. La presión no fue solo pública. Fue física. Una mañana, mientras intentaba preparar café con las manos torpes, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me desplomé. Todo se fue a negro. Me desperté en el hospital con la cabeza vendada, un collarín y un pitido constante a mi lado. La enfermera me dijo que era un colapso por estrés y deshidratación. Básicamente, mi cuerpo se rindió. Y allí, entre las luces del hospital y el zumbido de los equipos médicos, apareció él. Mi hijo. De pie. Callado. Serio. No se acercó. No me miró mucho. Pero estaba allí. Y sin emoción en la voz, dijo. Te odio.
pero no lo suficiente como para dejarte morir sola. Se quedó un rato. Sin tocarme. Sin consuelo. Solo presente. Y antes de irse, se detuvo en la puerta. Recupérate. Y saca de tu vida a ese imbécil con el que vives. En ese momento, algo se aclaró. Toda la niebla, todo el autoengaño, se disipó. No me quería. Pero aún me veía como humana. Y eso, por retorcido que parezca, me dio fuerzas. Después del alta, volví a casa. Todavía llevaba el brazalete del hospital. Tenía la frente vendada y la voz ronca. Crucé la puerta como si entrara en casa ajena. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie me saludó. Mi esposo estaba tirado en el sofá, viendo televisión, como si nada hubiera pasado. ¿Por qué no viniste al hospital? Le pregunté desde la entrada. No tuve tiempo, contestó, sin apartar la vista del teléfono. Y con eso, se rompió lo que quedaba. Algo adentro se partió de forma definitiva. Quiero que te vayas, le dije. La voz me salió baja, pero no tembló. Se rió, como si yo estuviera bromeando. ¿Qué? Que te vayas. Que esto se acabó. Se levantó. Su risa se deshizo. ¿Hablas en serio? Completamente. ¿Después de todo lo que hicimos por ti? ¿Qué hicieron? Grité. Lo único que hicieron fue consumir hasta lo poco que me quedaba. Y entonces pasó lo que durante años creí imposible. Se acercó. Y me golpeó. Una cachetada. Una sola. Pero no hizo falta más. No lloré. Ni siquiera me sorprendí. Solo asentí internamente. Ya está. Era real. Lo que yo negaba, estaba delante de mí. Fui al baño. Cerré la puerta. Llamé a la policía con las manos temblando. Esa misma noche, se llevaron a mi esposo esposado. Le grité desde el otro lado. Te vas a arrepentir. Tú lo destruiste todo. Rugía él. Yo solo miraba al suelo, como si ya no valiera la pena mirar a la bestia. Después, subí al cuarto del hijastro. Golpeé la puerta. Lo miré fijamente. Tienes 1 hora para empacar y largarte. Me miró como si no entendiera. ¿Estás echándome? Sí. Después de todo lo que hice por ti. No respondí. Ya estaba harta de discursos. Harta de fantasmas. Harta de mendigar cariño donde solo había vacío. Se fue maldiciendo, gritando que yo era una madre horrible, una loca. Pateó la puerta. Dejó todo tirado. Y aún así, me dolió. Porque una parte de mí, una que ya no existe, realmente creyó que podía rescatarlo. Esa noche, recogí los restos. Ropa, pedazos de platos, y algo más difícil de ordenar, lo que quedaba de mí. Me preparé un té. Me senté sola en el sillón. Y por primera vez en años, el silencio no dolió. Fue paz. Y lloré. Lloré sin prisa. Lloré por las cosas que hice. Por las que permití. Por las veces que me traicioné pensando que era amor. Pero más que nada, lloré por él. Mi hijo. El único que me dijo la verdad en la cara. El único que, incluso odiándome, fue el primero que se preocupó cuando mi cuerpo ya no pudo más. Ese día entendí algo que llevaba años evitando. Ya no era madre, ya no era esposa. Era solo una mujer, rota, agotada, intentando recoger los pedazos de sí misma sin saber qué hacer con ellos. Y sí, me sentía sola. Más que nunca. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. No feliz. No en paz. No redimida. Solo, libre. Libre de los gritos. De las exigencias. De esa carga eterna de tener que arreglarlo todo para todos menos para mí. Libre de fingir que era fuerte cuando por dentro me estaba cayendo a pedazos. Después de echarlos a ambos, la casa quedó irreconocible.
Era como un campo después de una batalla, silencioso, polvoriento, lleno de rastros de lo que fue. Me costó adaptarme. Las primeras noches me despertaba sobresaltada, con la sensación de que alguien seguía ahí. Como si todo fuera un mal sueño del que pronto iba a despertar. Pero no. Esto era real. Y por fin, estaba en un lugar donde no tenía miedo. No tenía mucho. Apenas unos ahorros. Sobrevivía día a día. Empecé a vender comida casera, algo pequeño, pero mío. Volví a la cocina, esta vez sin obligación, solo por el simple acto de alimentar algo más que el estómago. Y con el tiempo, redescubrí placeres que había olvidado, leer sin interrupciones, poner música a todo volumen, ver lo que yo quisiera en la tele sin que nadie se quejara. Mi casa era mía. Por fin. Aunque estuviera vacía, era un vacío que respiraba. Me inscribí en terapia. La primera sesión fue un desastre. La psicóloga me preguntó por qué estaba allí y lo único que pude decir fue: porque me equivoqué tanto, que ya no sé quién soy. Pasamos semanas desenterrando culpas. Meses hablando de cómo confundí amor con sacrificio, y sacrificio con necesidad. Aprendí que intentar salvar a los demás no me había salvado a mí. A veces salía rota. A veces quería renunciar. Pero volví. Una y otra vez. Porque por primera vez en mucho tiempo, quería entenderme. No para perdonarme. Solo para dejar de odiarme tanto. Y en medio de todo eso, una tarde, tomé papel y escribí a mi hijo. No fue una súplica. No fue una defensa. Fue una carta simple. Sincera. No espero que me perdones. Solo quiero saber si puedo verte, aunque sea una vez al mes. Me equivoqué muchas veces, pero todavía me queda una decisión por tomar. Y esa es no rendirme contigo. Pasó una semana. Y entonces llegó su respuesta. Un almuerzo al mes. Nada más. Lloré tanto que me costó sostener el papel entre las manos. La primera vez que nos vimos fue extraño. Él ya no era el mismo chico que se fue. Era más serio. Más flaco. Más contenido. Yo me sentía como una extraña frente al único ser que había amado sin condiciones, aunque no lo había demostrado bien. No tocamos el tema. Nada del pasado. Hablamos del clima, del trabajo, de cosas que no dolían. Yo no pedí perdón. Él no pidió explicaciones. Pero hubo algo en su mirada. No afecto. No cariño. Pero sí, algo. Tal vez respeto. Tal vez reconocimiento de que yo, al menos, estaba ahí. En carne y hueso. Sin excusas. Desde entonces, repetimos el mismo almuerzo. Una vez al mes. Siempre en el mismo lugar. Él llega puntual. Yo también. Comemos, hablamos, reímos un poco, a veces. Hay días en los que me lanza una sonrisa. Otros, en los que apenas me mira. Pero no hay gritos. No hay rechazo. Y eso, viniendo de él, ya es mucho. No me hago ilusiones. No espero una reconciliación total. No fantaseo con volver a ser mamá, como antes. No necesito que me den una medalla por haber sobrevivido. Solo quiero ser alguien que, después de fallar, al menos, dejó de seguir fallando. No sé si algún día me abrazará. No sé si me llamará para contarme cosas importantes. Pero mientras tenga esta hora al mes, mientras pueda verlo, escucharlo, y decirle, aunque sea en silencio, que me alegra saber que está bien. Con eso me basta. Yeah.